Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Chapter 001. I am the Untouchable. El cañón metálico de varios cañones giraba a gran velocidad y emitía un ruido irritante. En la boca del cañón de metal, acompañada de un resplandor naranja, una tormenta de metal invisible atravesaba el aire a varias velocidades de Mach. Esta fuerza hizo pedazos a los monstruos deformes que estaban frente a ellos. La armadura de estas criaturas fue primero destruida, ya sea hecha pedazos o incrustada en su carne. Después de que grandes secciones de la armadura fueron removidas, la tormenta de metal convirtió sus cuerpos en carne destrozada. Una gran masa de estos monstruos estaba siendo destrozada, dejando un suelo cubierto de restos de carne. Sin embargo, más monstruos continuaron avanzando, pisoteando los restos de carne del suelo y varios restos caóticos, mezclándolos en una escena completamente nauseabunda y sangrienta. Sin embargo, esto no fue lo más aterrador. Maldita sea, estos malditos monstruos. Apunta a la cabeza y vuélales los sesos. Si no pulverizas completamente sus cabezas, estos monstruos nunca terminarán. Varios rugidos furiosos eclipsaron el sonido de la tormenta de metal, intercalados con maldiciones y sollozos cobardes. Lo que originalmente era una compañía de tropas, de más de 1000 personas, ahora tenía menos de 300. Y de los que habían perecido, más de la mitad se habían unido al otro bando, alineándose con esos monstruos. Así que entre los monstruos contra los que ahora disparaban, algunos podrían haber sido alguna vez sus camaradas. Y estos monstruos, si sus cabezas no fueran destruidas, absorberían otros cadáveres, reuniéndose en formas aún más horribles antes de atacarlos nuevamente. ¿Qué ocurre? ¿Asustado? ¿Quieres retirarte? Los monstruos que deberían haber seguido cargando hacia ellos de repente dejaron de moverse. Cuencas oculares vacías que rezuman fluidos turbios desconocidos, globos oculares medio podridos pegados a brazos en descomposición, globos oculares fusionados con dientes en lo profundo de las gargantas y más. Los lugares que parecían capaces de observarlos lanzaban miradas desdeñosas. Era la burla de los demonios. Varias partes de estos cuerpos deformes y desfigurados emitían sonidos incómodos y extraños. Lo que parecían ser sus bocas susurraban algo. Como si decir resistencia no tuviera sentido, sugiriendo que deberían abrazar a los monstruos y rendirse al caos. Entonces no tendrían que sufrir tanto, recibirían la bendición del caos. Tontos, ¿por qué os detuvisteis? Maldita sea. ¿Quieres morir? Fuego. Fuego ahora. El canal de comunicaciones, que se había quedado momentáneamente en silencio, estalló con los roncos rugidos de los veteranos y el estruendo de las armas. Estos sonidos despertaron a la mayoría de los nuevos reclutas que habían dejado de disparar, y de inmediato se dispusieron a apretar los gatillos. Desafortunadamente, era demasiado tarde. Su breve vacilación permitió a los monstruos que tenían delante lanzar un contraataque. Pero los cuerpos de estos monstruos fueron instantáneamente destrozados y hechos pedazos por innumerables balas y láseres. ¿Habían llegado refuerzos? No, este fue el contraataque de los monstruos. Las balas y los láseres que los destrozaban no eran disparados desde sus costados, sino que eran ataques que venían desde atrás de los monstruos. A medida que los cuerpos de los monstruos eran destrozados y destruidos, balas más densas y rayos láser, que ya no estaban obstruidos, penetraron a través de ellos. Muchas personas fueron cegadas por la muerte antes de poder reaccionar. La munición real que impactó en la cabeza, sin protección del casco, provocó la explosión de cráneos. No es necesario mencionar los golpes a las extremidades. El corte es inmediato.
En cuanto a la armadura del pecho, esta se rompió instantáneamente bajo el impacto de varias balas, luego los órganos internos fueron destrozados. Los rayos de alta energía de las pistolas láser, sin protección de armadura, vaporizaban y penetraban la carne instantáneamente. Pero si los rayos impactaban en una armadura, los afortunados eran arrojados hacia atrás como balas que rebotaban, no era el rayo el que rebotaba, sino la persona arrojada. Algunos tuvieron su armadura vaporizada, no necesariamente por una defensa insuficiente, sino posiblemente debido a rayos de mayor potencia. Así, tomados desprevenidos por este contraataque, fueron convertidos en niebla de sangre, descuartizados, desmembrados, con carne volando por todas partes. La gran mayoría de los que murieron en este primer intercambio eran nuevos reclutas. Los veteranos que percibieron el peligro se arrojaron inmediatamente al suelo sin dudarlo. Así, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos quedaron cubiertos de grandes cantidades de fragmentos de cadáveres. El hedor sangriento de trozos de carne, el olor peculiar de los órganos internos, el hedor nauseabundo de los intestinos, el olor a quemado, el olor a aceite de máquina, todo mezclado, el olor les mareaba la cabeza y les causaba náuseas severas. Pero ya no había tiempo para prestar atención a estas cosas. Los veteranos, de carácter firme, respondieron con fiereza al fuego con sus armas. Vieron esos cuerpos corruptos. Su carne podrida parecía haberse fusionado con su ropa, armadura y armas en una sola entidad, verdaderamente repugnante y horroroso. Aullaban, deleitándose en lanzar libremente potencia de fuego en esa dirección. Y la potencia de fuego que los derribaba también se estaba debilitando. El veterano no pudo evitar mirar hacia atrás. Los nuevos reclutas que estaban más atrás parecían haber perdido completamente el orden y no podían organizar un ataque. Se retiraron en desorden y se apiñaron con la gente detrás de ellos, convirtiéndose en blancos masivos perfectos. No había esperanza. El colapso de la línea de defensa de esta zona era inevitable. ¿HMM? ¿Por qué su visión estaba torcida? ¿Por qué todo giraba caóticamente? Ah, él entendió. Se vio a sí mismo. Aunque estaba manchado con varias partes del cuerpo que lo hacían irreconocible, aún identificó el cuerpo decapitado, dividido en dos, como el suyo a través de sutiles diferencias. No hay retirada. ¿Quién te dio permiso para retirarte? Tomad vuestras armas y disparad contra vuestros malditos enemigos. Maldita sea. Fuego. Cuando se dieron las órdenes, los veteranos apretaron el gatillo sin dudarlo. Los demás, al oír los disparos, también rugieron con sus armas. Sus expresiones parecían algo entumecidas mientras observaban a los soldados retirándose hacia la segunda línea de defensa, viendo a estas personas siendo cosechadas por la tormenta de muerte que habían iniciado. Estallido. Estallido. Bajo el estruendo de numerosas armas, dos disparos, aunque aparentemente débiles, fueron especialmente llamativos. La razón fue que los objetivos de estos dos disparos dentro de la compañía eran su propia gente. La máscara protectora de la cara se rompió, dejando un gran agujero que penetró por la parte posterior del cráneo. Al presenciar esto, el comandante de la compañía, enfurecido, estaba a punto de disparar una ronda explosiva de su cañón contra este bastardo que había disparado a su propio camarada desde menos de 10 metros de distancia. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un dolor agudo en su mano le hizo dejar caer el arma. Un cuchillo corto estaba clavado en el dorso de su mano. Su expresión cambió de repente. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, un fuerte golpe le hizo perder el control temporalmente. Cuando recuperó el sentido, ya estaba sometido y siendo utilizado como escudo humano. La velocidad de su atacante era impactante y aterradora a la vez, causándole miedo e ira. Al mismo tiempo, sintió una extraña incomodidad, como si estuviera bajo un ataque mental. Justo cuando estaba a punto de gritarle a los demás que dispararan al atacante sin importarle su propia seguridad, estos dos ya fueron engañados por demonios. La voz baja y rápida del atacante le hizo detenerse. ¿Pero cómo podía creerse semejante cosa? ¿Quién se creía que era? Soy el intocable, en blanco / psíquico. Estas palabras adicionales detuvieron el grito que estaba a punto de salir de sus labios. ¿El intocable? Chapter 2. Chapter 002. Black Technology Standard Template Construct System. ¿Qué es un intocable? Aquellos que saben lo que es el poder psíquico deben entender que un intocable es un nulo psíquico.
¿Significa eso que son personas que no pueden usar poderes psíquicos? No, no es eso. Las personas que pueden usar poderes psíquicos son bastante raras en todo el vasto imperio. La inmensa mayoría de los ciudadanos del imperio son personas comunes que no pueden usar poderes psíquicos. Y estas personas comunes y corrientes no son ciertamente nulos psíquicos. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia? En general, la mayoría de los seres sintientes, incluidos los humanos, tienen conciencias conectadas a la disformidad. Sus marcadores en la disformidad suelen llamarse almas. Para los psíquicos, la conexión entre sus almas y la disformidad es mucho más estrecha, lo que les permite extraer energía de la disformidad para realizar actos milagrosos y sobrehumanos. En la historia humana antigua, aquellos que podían usar la brujería, la magia o las artes sobrenaturales, brujas, magos, taoístas y otros que podían utilizar poderes sobrenaturales, eran lo que llamamos psíquicos. Los llamados intocables son todo lo contrario. No tienen ninguna conexión con la disformidad. Sus cerebros, por razones incomprensibles, bloquean la disformidad, alejándola del universo material. Como resultado, estos intocables se convierten en supresores de cualquier poder psíquico relacionado con la disformidad que exista a su alrededor. Para los psíquicos con vínculos estrechos con la disformidad, estar en presencia de un intocable es extremadamente doloroso. Una forma de tortura. En cuanto a la gente común, aunque sus reacciones no son tan severas como las de los psíquicos, aún sienten una incomodidad antinatural y pueden experimentar ansiedad y hostilidad provocadas. Los intocables son como agujeros negros sin fondo, que parecen consumir poco a poco las almas de quienes los rodean, por lo que casi nadie puede soportar su presencia. Por lo tanto, la mayoría de los intocables existen como personas marginadas al margen de la sociedad. Actualmente, quienes conocen la existencia de los intocables creen que son el resultado de genes mutantes, por lo que los intocables son tratados como parias. Volviendo a la pregunta. ¿Qué tal si de repente disparamos a 2 soldados y afirmamos que fueron engañados por demonios? Esto se debe a que los demonios son criaturas de la disformidad. En circunstancias normales, no pueden entrar físicamente al universo material y generalmente se adhieren a los humanos para operar en la realidad. Dado que la conciencia humana puede conectarse con la disformidad, sus almas, que sirven como marcadores en la disformidad, atraen fácilmente a los demonios. Sin embargo, en circunstancias normales, el brillo del alma de una persona común no es suficiente para atraer demonios. Solo cuando la disformidad y el universo material entran en contacto cercano, los demonios engañan fácilmente a los humanos en esa zona. Seducen a los humanos, los instigan, se infiltran en sus mentes para provocar pensamientos malvados e incluso se apoderan y ocupan cuerpos humanos. Hay otra situación en la que una invasión demoníaca se vuelve probable. Cuando los humanos quieren navegar rápidamente a través del vasto paisaje estelar, necesitan usar la disformidad como un pasaje rápido. Por lo tanto, cuando los buques de guerra se trasladan a la disformidad para viajar, atraen fácilmente la mirada de los demonios. Aunque los buques de guerra tienen campos Hellar para proteger a la tripulación de la disformidad o de lo que se esconde en ella, las personas con insuficiente fuerza de voluntad caen fácilmente en el caos. Además, si el campo Hellar falla mientras estás en la disformidad, es casi seguro que habrá una muerte. El verdadero rostro del enemigo contra el cual lucha actualmente la humanidad son los demonios. Están invadiendo el universo material. Son difíciles de matar. Como máximo, uno solo puede destruir su nave humana, obligándolos a regresar a la disformidad. Y como los demonios son criaturas de la disformidad, también tienen fuertes reacciones adversas hacia los intocables. Los 2 soldados que murieron repentinamente habían recibido disparos porque se detectaron anomalías en ellos. Así que la persona que hizo esto, Lance Plein, o mejor dicho, su verdadero nombre es Egie, permaneció tenso. Como alguien que ha entrado en el territorio de una manada de lobos, un movimiento en falso podría resultar en un ataque por todos lados y ser despedazado. Él realmente tuvo mala suerte. Acababa de pasar más de una semana cavando como una rata en el subsuelo local, y finalmente encontró lo que quería. Un STC. Fue un producto de la era oscura de la tecnología de la humanidad, llamado Sistema de Construcción de Plantilla Estándar, STC, que almacenaba conocimiento de fabricación para ciertos productos. Con este dispositivo se podrían replicar productos de alta tecnología de la antigüedad que ya habían sido diseñados y modelados.
Usarlo no fue difícil. Cualquiera con un cerebro normal que pudiera entender instrucciones podía seguirlas y fabricar objetos sin problemas. De hecho, si uno poseyera un conjunto completo del sistema STC, podría proporcionar varios detalles de construcción que permitirían a alguien sin conocimientos relevantes construir los elementos deseados utilizando todos los materiales locales disponibles. Por ejemplo, si un STC contenía plantillas para la fabricación de una nave espacial, se podía ordenar a los habitantes de un planeta medieval que fabricaran según las instrucciones del STC. En pocos años, la nave estaría lista para su lanzamiento. Así de increíble era este producto de tecnología negra. Tecnologías como los motores Warp y los campos Hellar que ahora respaldan las operaciones del Imperio provienen en gran medida de las STC. Por lo tanto, el valor contenido en este dispositivo era inconmensurable. Justo cuando Eiji encontró este objeto y regresó a la superficie, se encontró con esta situación, verdaderamente terrible. Quizás ahora este dispositivo podría convertirse en su salvavidas. Había un grupo excepcionalmente apasionado por la excavación de STC. En cuanto supieran que tenía un STC, probablemente enviarían su flota de inmediato. También emitirían órdenes para proteger el STC a toda costa, incluso si todos en el planeta murieran. El STC debe ser protegido. Sin embargo, eso requeriría transmitir esta inteligencia, y no tenía intención de entregar lo que había adquirido, por lo que no revelaría su posesión del STC. Aunque no podía exponer que poseía un STC, podía revelar que este mundo tenía STC, lo que provocó que esos tipos con olor a petróleo vinieran. Pero primero necesitaba evaluar la situación. Escapar por su cuenta sería lo mejor. Acababa de regresar a la superficie desde las profundidades del subsuelo cuando un miembro de su compañía lo descubrió. Antes de que el soldado pudiera emitir un sonido, ya lo había incapacitado y se había puesto su equipo para integrarse al escuadrón. Luego, después de organizar el contenido caótico del canal de comunicación, comprendió que la situación actual era extremadamente grave. Esta ciudad colmena parecía estar bajo la invasión del caos. El nivel inferior de esta ciudad colmena ya se había contraído hacia el centro. Por lo que parecía, la caída de este lugar era solo cuestión de tiempo. Necesitaba irse rápido. De repente, sus orejas movieron levemente cuando escuchó un gran ruido mecánico detrás de él. Si no se equivocaba, era el ascensor que salía de la colmena subterránea que se estaba bloqueando. No había tiempo. No podía quedarse allí. En ese momento, una extraña solicitud de comunicación pareció entrar en sus oídos. Confirmación del patrón de onda del alma completada, iniciando la conexión al canal supradimensional. Chapter 3. Chapter 003. A2 has sent you a world invitation. Do you accept? Estallido. Su cuerpo salió volando por una onda expansiva y se estrelló fuertemente contra una pared. El muro, que ya parecía al borde del colapso, se desmoronó naturalmente por el impacto, medio enterrándolo. Esto sucedió porque Eiji no se había dado cuenta de que el comandante de la compañía ya había caído en la corrupción. Aunque no estaba poseído por un demonio, su mente ya había sido deformada. Después de que Eiji se reveló como un intocable, el hombre estalló en risas salvajes y luego comenzó a decir cosas que Eiji no podía entender. Aunque era ininteligible, Eiji inmediatamente reconoció que se trataba de algo de naturaleza religiosa. Probablemente ese tipo era un sectario. Sintiendo instantáneamente el peligro, con campanas de advertencia sonando en su mente, utilizó toda su fuerza para patear al hombre. ¿Por qué echarlo a patadas en lugar de matarlo? No lo sabía. Su subconsciente le decía que era la decisión correcta. Y, de hecho, los acontecimientos demostraron que tenía razón. Tras patearlo con fuerza, Eiji saltó hacia atrás, hacia el refugio más cercano. En el momento en que aterrizó, acompañado de una explosión masiva, las llamas y una onda expansiva destruyeron su refugio y lo lanzaron a quién sabe qué distancia. Cuando la conciencia casi se desvaneció, el dolor punzante en todo su cuerpo lo trajo de vuelta. Su cabeza todavía zumbaba. Así debía sentirse el ver estrellas. Apartando los escombros que tenía encima, se tambaleó hasta ponerse de pie, con la visión borrosa y caótica. Había disparos por todas partes. Balas y rayos de energía incluso rozaron su espalda, lo que lo obligó a bajar rápidamente su cuerpo.
Al concentrarse nuevamente en su campo de visión, vio que donde había pateado al hombre ahora había un enorme cráter, como si hubiera sido alcanzado por artillería pesada, cobrándose instantáneamente al menos una docena de vidas. El hombre debía tener alguna bomba escondida en su cuerpo que detonó. Sin embargo, esta no fue la única explosión. Como si se desencadenara una reacción en cadena, toda la línea de defensa floreció con luz y calor, derritiendo y destrozando un cuerpo tras otro. Bajo esta iluminación de luz y calor, los niveles inferiores, casi tragados por la oscuridad, se volvieron brillantes. Mirando alrededor, parecía una prisión de acero. De hecho, el nivel inferior de una ciudad colmena no era muy diferente de una prisión de acero. Esta descripción era apropiada porque las ciudades colmena estaban estructuradas de esa manera, compuestas de enormes edificios y fábricas, formando una especie de cadena montañosa de acero artificial. Estas ciudades enormes e imponentes se llamaban ciudades colmena, y sus picos o torres altas generalmente se denominaban agujas de la ciudad. Un grupo de ciudades colmena estrechamente vinculadas se conocía como grupo colmena. En un mundo colmena, normalmente existían miles de ciudades colmena. Cada colmena estaba formada por muchas capas, apiladas una sobre otra, que se cruzaban y entrelazaban, hasta alcanzar incluso la estratosfera. La capa más inferior se llamaba colmena. Por lo tanto, una ciudad colmena en sí misma era un mundo, y la mayoría de la gente que vivía allí moriría sin abandonar nunca la colmena, sin ver nunca el mundo exterior. Especialmente aquellos nacidos en la subcolmena. Muchos nunca verían el cielo en su vida, lo que hace que el concepto de cielo sea completamente ajeno a ellos. En la subcolmena vivían los indigentes y aquellos que huían allí por razones políticas o criminales. Una zona particularmente terrible llena de todo tipo de personajes. Allí la vida no tenía garantías. La comida consistía principalmente en almidón de cadáver producido en fábricas. Los cortes de electricidad eran habituales y algunas zonas, sin nadie dispuesto a realizar tareas de mantenimiento, habían estado a oscuras durante cientos de años. Además, la contaminación era grave y capas tras capas de aire contaminado se volvían tóxicas para los habitantes de las capas altas. A excepción de aquellos que habían vivido allí durante años y se habían adaptado, o aquellos nacidos en la subcolmena, la gente de los niveles superiores sería rápidamente envenenada sin máscaras de gas. En esta zona, prácticamente abandonada por el gobierno, se producían diariamente innumerables incidentes violentos. Aquí el poder estaba en manos de bandas de distintos tamaños. Así que, efectivamente, era una prisión de acero oscuro. Y ahora, la mayoría de la gente en esta prisión probablemente estaba muerta. Estallido. Un fuerte ruido hizo que Egie volviera en sí. Las cosas estaban caóticas. No era momento para distraerse. En medio de la confusa andanada, corrió con determinación en una dirección. ¡Bang, bang! Un rugido profundo. 2 balas de cerrojo calibre 75 disparadas desde su rifle de cerrojo, el fuerte retroceso hizo que su brazo temblara violentamente. Para una persona común y corriente, un retroceso así le fracturaría el brazo. Estas balas propulsadas por cohetes, cargadas con altos explosivos, cuyas colas trazaban líneas similares a láseres a través del aire, impactaron en 2 fragmentos de edificio que habían sido lanzados hacia él. Al entrar en contacto, las balas explotaron en cuestión de milisegundos, enviando fragmentos con punta de diamante y ondas de choque físicas explosivas a las piezas de metal, creando un cráter. Aunque no los destruyeron ni los desviaron, los impactos ralentizaron los escombros lo suficiente para que Egie se deslizara hacia adelante y evitara la colisión. Después de varios giros y saltos más, llegó a su destino inicial, el mismo lugar por el que había subido por primera vez. Usando toda su fuerza para abrir la pesada placa de metal, saltó hacia abajo. Una caída de 10 metros lo hizo caer sobre una máquina con un cabezal de perforación enorme. Un dispositivo imperial para excavar túneles llamado excavadora termite. Subiendo rápidamente al interior, se colocó con eficacia la servoarmadura asegurada allí. Al abrir el canal público, tras un sonido agudo y penetrante, se entrelazaron varios ruidos caóticos. Esperaba obtener información más útil de esto. Canal conectado. Por favor, elige un nombre para ti en este canal. La pantalla no funciona correctamente. Parpadea constantemente. ¿Necesitas un nombre? Inodoro dorado. Nombre confirmado. Golden Toilet desea completar más información personal.
La pantalla de la servoarmadura mostraba un caos superpuesto, con sonidos de varios canales mezclados caóticamente. De vez en cuando, al captar palabras o imágenes con claridad, Eiji se irritó y golpeó con fuerza su casco. De hecho, si se concentrara, notaría la distinción. Un conjunto de sonidos e imágenes llegaba a través de la transmisión del casco, mientras que otro actuaba directamente en su cerebro. Intentó cerrar la comunicación del casco de poder, pero descubrió que también funcionaba mal. Rugido. Ignorando los sonidos, activó la excavadora termite con un rugido, perforando directamente hacia arriba. ¿Por qué no perforar la ciudad colmena? Simplemente porque no había suficiente energía. No podían llegar lejos. A2 te ha enviado una invitación mundial. ¿Aceptas? ¿Qué invitación? Parparea constantemente. No veo con claridad. Chapter 4. Chapter 004. A2, Superdimensional Channel. Con un agudo grito metálico, una gran espada cortó el abdomen de una criatura mecánica. El corte penetró casi todo el cuerpo, por lo que esta criatura mecánica, que había saltado para abalanzarse sobre algo, dejó de funcionar antes incluso de tocar el suelo. Entonces se escuchó un ruido sordo cuando se estrelló contra la tierra, levantando una nube de polvo. La portadora de la gran espada de metal, de casi la longitud del cuerpo, era una mujer adulta. Cabello largo plateado, ojos azules, rasgos faciales tan delicados que parecían inhumanos. Su cuerpo curvilíneo estaba envuelto en lo que parecía un traje de batalla negro ajustado, aunque el atuendo parecía algo andrajoso. Ahora parecía un chaleco negro y pantalones de cuero con medias negras hasta la rodilla, emitiendo un tipo alternativo de sensualidad. La piel expuesta al aire, que debería haber sido lisa y fina, ahora parecía algo sucia. La joven, después de examinar una vez más sus alrededores y confirmar que no había más criaturas mecánicas, se acercó a una máquina que parecía una máquina expendedora. Acompañado por otro fuerte sonido de corte metálico, el No. 2 abrió violentamente este dispositivo de transmisión. Después del corte, lo abrió aún más y dejó al descubierto varios materiales almacenados en el interior. Según la información que había recibido, estos materiales podrían usarse para construir nuevas extremidades de la unidad Yora. Aunque era un modelo antiguo y no estaba segura de si serían compatibles, tomarlos después de destruir la máquina no haría daño. Después de hurgar rápidamente en todo, el número 2 abandonó rápidamente el área, alejándose lo más posible. Después de todo, cuando ella destruyó el dispositivo, probablemente se activó una alarma y la unidad que la buscaba probablemente estaba corriendo a la escena. Estrictamente hablando, el número 2 no podía ser descrito como una mujer adulta porque no era humana. Ella era simplemente un Yora tipo ANO. 2, conocido como A2, un prototipo de ataque original que anteriormente pertenecía a las fuerzas de Yora. Sin embargo, desde la operación Descenso de Pearl Harbor en 1941, ella había desertado de las fuerzas de Yora y se había convertido en una fugitiva buscada. Ella no podía perdonar su traición. La traición del comando. Desde el inicio del plan, su lote había estado destinado a ser descartado. El objetivo inicial de la operación era destruir el servidor de las formas de vida mecánicas en el monte Kerala, en la isla de Oahu. Para ello, se desplegaron 12 unidades experimentales Yora tipo A, entre ellas ella. El descenso inicial a la Tierra no fue fácil. Debido a la interceptación del sistema antiaéreo enemigo, solo 4 unidades alcanzaron el objetivo. Como era la número 2, asumió el puesto de capitana de la eliminada número 1, liderando a las número 4, número 16 y número 21 para continuar la misión. Normalmente, con solo 4 unidades restantes, no habrían podido completar la misión, pero el comando les ordenó por la fuerza que la ejecutaran de todos modos. No fue hasta el final que descubrió el verdadero propósito de esta misión. Recopilar datos de respuesta de combate de las unidades experimentales de Yora, analizar los datos e incorporar los resultados de la retroalimentación en las fuerzas oficiales de Yora recién fabricadas. Así que, desde el principio, no hubo ningún plan para recuperarlos. Eran simplemente sujetos de prueba. Al enterarse de la verdad, naturalmente perdió la confianza en el comando y se convirtió en una fugitiva buscada y perseguida por ellos. Así, los enemigos de A2 no eran solo las formas de vida mecánicas que habían destruido a sus hermanas, sino también las fuerzas Yora que la perseguían.
Después de llegar a su escondite actual y ocultar su botín, A2 se sentó un tanto sin rumbo en un árbol, mirando las ruinas de una antigua ciudad más allá del bosque. Era aburrido que no aparecieran formas de vida mecánicas para que ella las matara, por lo que una vez más invocó ese extraño canal superdimensional. Al principio, pensó que había sido infectada por el virus lógico de una forma de vida mecánica, pero luego descubrió que no parecía ser el caso. Aún insegura, seguía sospechando que podría haber sido infectada por algún virus que causara esta situación. ¿Qué era exactamente este canal? Ella no podía explicarlo claramente en ese momento. Si lo que afirmaba fuera cierto, sería bastante impactante y trastocaría por completo su comprensión. Aunque se llamaba canal, no era como un canal de comunicación de voz puro. Tenía ventanas y cosas así. Tomando una respiración profunda, decidió abrirlo. Caído santo gato negro. Es malo, muy malo. Espero que estilo de esgrima de la isla envenenará esté disponible pronto. Susurrador. ¿Qué ocurre, señorita gata negra santa caída? ¿Tienes información sobre su mundo? ¿Está a punto de ocurrir algún problema grave en su mundo? Gato negro santo caído. ¿Problema? Es un problema enorme. Según la trama que estoy viendo, su mundo está a punto de enfrentar el fin del mundo. Dr. Katsuki. ¿El fin del mundo? ¿Qué clase de fin del mundo? ¿Será peor que nuestro mundo? Un montón de insectos. Compañía de Defensa Civil Tendou. Acabo de iniciar sesión. ¿Qué es eso del fin del mundo? ¿Podría ser como nuestro mundo, una crisis causada por un virus del fin del mundo? Gato negro santo caído. Es de hecho un día del juicio final causado por un virus, pero con algunas diferencias. Las personas se convertirán en zombies. Dicha información de intercambio apareció en la ventana del canal. Cada orador, con un nombre diferente, afirmaba provenir de un mundo diferente. Fue tan extraño que A2 todavía sospechaba que podría haber sido infectada por un nuevo tipo de virus de forma de vida mecánica, causando esta incomprensible comunicación caótica. En cuanto a ella, ahora también miembro del canal, naturalmente tenía su propio nombre, escrito simplemente como A2. Respecto a los nombres de esas personas, ahora sabía que la mayoría no eran sus nombres reales, sino algo así como nombres en clave. Y en ese canal había surgido una situación. Algunas personas, de alguna manera, se enterarían de los antecedentes de otro miembro. Por ejemplo, a través de los juegos en su mundo, podrían descubrir que un determinado miembro del canal era un personaje principal de ese juego. Otros podrían conocer los antecedentes de alguien a través de lo que llaman manga. Pero no todos conocían los antecedentes de varios de los miembros. Hasta el momento, había sido un descubrimiento unilateral, uno a uno. Por ejemplo, A podría entender la identidad de B a través de un juego, y luego B podría aprender sobre los antecedentes de C a través de una novela. Entonces, si A descubriera la trayectoria futura del mundo de B y algo malo pudiera suceder mientras que el tiempo actual de B aún no hubiera llegado al punto en que ese mal evento ocurriría, A podría revelar esta información, ayudando a B a evitar la crisis. Entonces, ¿podría ella también aprender sobre su mundo a través de los demás? El requisito previo sería su voluntad de revelar alguna información sobre su mundo, permitiendo a los miembros buscar información relacionada en sus propios mundos. Todavía bastante cauteloso, A2 había permanecido en silencio desde que se unió, simplemente observando las conversaciones de los demás. Gato negro santo caído. Esto es. Dr. Katsuki. ¿Alguien más se une a nosotros? Susurrador. Me pregunto qué clase de mundo será. Espero que sea un mundo pacífico como el de la señorita Santa Caída, gato negro. Séptimo cielo. ¿Un nuevo miembro? Surgió una nueva situación. La interfaz del canal desapareció, reemplazada por una imagen holográfica similar a un radar. En su centro se encontraba un complejo cristal poliédrico que, como un radar, comenzó a buscar y difundir ondas de búsqueda. De repente, apareció un punto de luz y desde el cristal poliédrico salió una línea que conectó con ese punto. Una vez conectada, la línea comenzó a contraerse, acercando el punto de luz. Sin embargo, a mitad de camino se quedó atascado. ¿Como un fallo del sistema? No, no estaba atascado. Se movía extremadamente lento, tan lento que algunas personas no podían esperar y cerraron la sesión. Finalmente, después de quién sabe cuánto tiempo, el punto de luz entró con éxito en el núcleo.
Al instante siguiente, la imagen del radar desapareció como un espejismo y reapareció la ventana del canal. ¿El nuevo miembro Golden Toilet se ha unido? Chapter 5. Chapter 005. Where even gods cannot reach the superdimensional domain. Se unió un nuevo miembro llamado Golden Toilet. Este nombre realmente hizo que A2 se detuviera por un momento, revelando inconscientemente una leve sonrisa. Las personas en el canal de comunicación también comenzaron a charlar humorísticamente por el apodo de esta persona. Caído santo gato negro. @Golden Toilet, bienvenido a donde ni siquiera los dioses pueden llegar. El dominio superdimensional Compañía de Defensa Civil Tendou. ¿Qué nombre? ¿Eres rico? ¿Podrías enviarme un inodoro dorado? Un cepillo de baño dorado también estaría bien. La apodada Compañía de Defensa Civil Tendou parecía vivir en una situación particularmente difícil, con una necesidad desesperada de dinero. En su mundo, el oro también era un material precioso, por lo que parecía estar obsesionada con el dinero. Honestamente, si alguien realmente tuviera un inodoro dorado y quisiera regalárselo, no sería imposible. Esta era una de las increíbles funciones de este canal superdimensional. Invitación entre mundos. Esta fue una función de transmisión inimaginablemente poderosa de este canal. Al enviar una invitación entre mundos a un miembro específico o a todos los miembros, aquellos que aceptaron la invitación pudieron viajar al mundo del remitente. Sin embargo, Compañía de Defensa Civil Tendou, llamémosla simplemente señorita Tendou para abreviar. Esta señorita Tendou ya había utilizado una invitación, por lo que actualmente no podía emitir una segunda. Esa invitación fue utilizada poco después de que ella se uniera, cuando estaba mareada por el hambre y rápidamente la utilizó para solicitar comida, invitando a personas que trajeron comida consigo. Tras conocer los peligros de su mundo, que estaba al borde de la destrucción debido a un virus, quienes habían aceptado la invitación sin mucha vacilación quedaron aterrorizados. Temían contraer el virus ellos mismos o traerlo a sus propios mundos, provocando que sus mundos también enfrentaran el fin del mundo. Sin embargo, según la señorita Whisperer, que también había estado allí, parecía que al regresar no traerían ninguna bacteria, como si hubieran sido desinfectados. Cuando esta señorita susurradora realizó un examen exhaustivo de su cuerpo y después de regresar, también analizó exhaustivamente si había traído alguna bacteria o virus. El resultado fue negativo. Además, el tiempo transcurrido entre la salida y el regreso prácticamente no mostró cambios. Esto significaba que no importaba cuánto tiempo pasara en el mundo del invitador, el regreso al propio mundo era instantáneo. Por cierto, su regreso también fue bastante apresurado, no por iniciativa propia, sino porque la señorita Tendou envió ansiosamente a todos de regreso de inmediato, preocupada de que quedarse demasiado tiempo pudiera provocar una infección. Además, ¿cuánto podría llevar una persona cuando es invitada a su casa? Solamente artículos con un volumen de 1 metro cúbico. Este espacio de 1 metro cúbico estaba disponible para cada miembro y podía abrirse libremente para colocar o sacar objetos. Además de esto, si alguien lleva un montón de objetos cuando es invitado, ¿esos objetos también serán teletransportados? Sobre este punto, actualmente se especulaba que estaba relacionado con la capacidad física de uno. Lo que uno podía cargar o soportar sería teletransportado. Los objetos colocados cerca no se teletransportarán juntos. Entonces, ¿por qué no se pudo emitir una segunda invitación de mundos cruzados ahora? Porque esa función estaba en reutilización. Otros que querían usarlo solo podían esperar a que terminara el tiempo de reutilización. En cuanto a cuándo terminaría el tiempo de reutilización, eso no estaba claro. Cualquiera que haya ingresado a este canal y haya abierto una configuración en él podrá encontrar este botón de solicitud de invitación entre mundos. Actualmente este botón se encuentra en color gris, indicando que aún no se puede utilizar. En cuanto a quién podía usarlo cuando se encendía, no había ninguna restricción. Cualquiera podía usarlo, solo era cuestión de quién era más rápido. Estilo de esgrima de la isla envenenada. ¿Se está uniendo otra persona? Fallen Saint Black Cat. Por fin en línea a Poisoned Island Swordplay Style, tu mundo está a punto de enfrentar un gran problema, una crisis zombie Estilo de esgrima de la isla envenenada. Espera, ¿qué crisis zombie? ¿Mi mundo? Estilo de esgrima de la isla envenenada. ¿Qué relacionado con mi mundo encontraste en tu mundo? Fallen Saint Black Cat.
Un manga llamado Is School of the Dead, donde uno de los personajes femeninos principales tiene el mismo nombre que tú, y la escuela también es la misma. La ventana de chat se llenó con estas dos personas conversando, mientras otros permanecieron en silencio, tratando de no interferir con su intercambio de información. Según lo que este gato negro santo caído había visto en la trama del manga, el mundo de Poisoned Island Swordplay Style estaba a punto de experimentar repentinamente una crisis bioquímica. Las personas infectadas por el virus se convertirían en cadáveres vivientes, atacando únicamente a los vivos, alimentándose de ellos, infectándolos y convirtiéndolos también en zombies. Se desconoce el momento exacto del brote, pero sería durante la temporada de floración de los cerezos, probablemente no mucho después de que comenzaran las clases. Estilo de esgrima de la isla envenenada. En otras palabras, el tiempo hasta el brote podría ser menos de una semana. Gato negro santo caído. ¿Cómo puedes calcular ese plazo? Estilo de esgrima de la isla envenenada. Porque actualmente estoy de vacaciones, falta aproximadamente una semana para que comiencen las clases, y en el nuevo semestre de abril avanzaré al tercer año según la información proporcionada por Fallen Saint Black Cat. En el momento del brote zombie, Saeko Busujima, la verdadera identidad de Poisoned Island Swordplay Style, era una estudiante de tercer año. Por eso se hizo tal estimación de tiempo. Sin embargo, en ese momento, los pensamientos de A2 no estaban centrados en el contenido del canal de chat. Estaba en estado de shock. Después del shock, se sintió un tanto perdida y empezó a entrar en pánico. Ella simplemente había abierto los datos personales de este baño dorado para echar un vistazo, pero no había nada escrito. Luego, vio un botón de invitación que era gris, así que hizo clic en él. No debería haber sido un problema, ya que el color gris indicaba que no se pudo enviar la invitación. ¿Qué era esta invitación? Era una invitación personal para que la otra persona viniera a su mundo. Sí, las invitaciones eran de dos tipos. Una para un target específico y otra para múltiples fiestas. Pero A2 no esperaba esta situación. Su invitación se envió con éxito. Esto era muy extraño. Generalmente, un estado gris significaba que la función de invitación aún estaba en espera y no se podían enviar invitaciones. No era necesario acceder a la configuración de las invitaciones. Eso era para invitar a todos. Las invitaciones específicas eran más problemáticas, ya que requerían hacer clic en información personal para enviarlas. ¿Pero qué estaba pasando ahora? Era una coincidencia que, justo en el momento en que lo tocó, el tiempo de espera de la invitación mundial acababa de terminar. Fue una gran coincidencia que ella aceptara esta invitación mundial. Caído santo gato negro. Por cierto, esa llamada, ¿qué pasa? Compañía de Defensa Civil Tendou. ¿Se acabó el tiempo de espera para la invitación mundial? ¿Qué dedos tan rápidos? Lo revisé hace 5 segundos. Maldición, me lo perdí. Dr. Katsuki. Así que es esa de dos que nunca habla, y ella invitó al jugador recién incorporado. Interesante. Debido a que había una notificación del sistema en el canal de chat, todos los conectados sabían que A2 había enviado una invitación mundial a la persona recién unida. ¿Qué debería hacer ahora? Cierto, podría cancelarlo. ¿Dónde estaba el botón de cancelar? ¿Dónde? Ella lo encontró, y justo cuando A2 estaba a punto de confirmar la cancelación, pareció que se perdió el botón. Porque Golden Toilet ha aceptado la invitación. Chapter 6. Chapter 006. A segundo S shock, mechanical life forms vain slaughtered by the visitor. A2 se quedó mirando fijamente el mensaje del sistema. Golden Toilet ha aceptado la invitación. Normalmente, aquellos que acaban de ser invitados a este canal superdimensional estarían en pánico y serían extremadamente cautelosos. Esta persona ni siquiera había tenido tiempo de comprender nada todavía, pero aceptó la invitación de un extraño sin ninguna precaución. ¿No tenían miedo de meterse en problemas? ¿No era peligroso? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué debería hacer ahora? Ahora apareció una nueva instrucción, explicando que podía hacer que la otra parte apareciera directamente a su lado o designar una posición dentro de un cierto rango para que se teletransportaran. ¿Qué opción debería tomar? Por supuesto, especificar dónde aparecería la otra parte. Pero no podía simplemente designar cualquier lugar. Por ejemplo, hacer que aparecieran directamente en la luna. Eso era imposible.
Tenía que ser una ubicación específica dentro de su campo de visión, establecida como las coordenadas de teletransportación, permitiendo que la otra parte apareciera allí. ¿Y después qué? Después podría realizar una operación para enviar de regreso a la otra parte. ¡Qué función tan problemática! ¿Por qué no podía cancelar la invitación directamente desde el principio, en lugar de dejar que la otra parte entrara y saliera? Necesitaba fijar rápidamente una ubicación, ya que apareció un nuevo mensaje. Indicó que si no respondía, la persona invitada sería teletransportada automáticamente a su lado. Sin embargo, esta invitación mundial en realidad teletransportaría a una persona a la existencia física, lo que demostraba que este canal superdimensional al que se había unido no era solo una ilusión causada por un virus. Por eso, A2 sintió al mismo tiempo anticipación e inquietud ante esta invitación. Entonces, ¿dónde debería designar la teletransportación? Ese lugar serviría. Las ruinas de la antigua ciudad fuera del bosque, mientras ella se escondería en el bosque y observaría. Inmediatamente, A2 saltó ágilmente de rama en rama de los grandes árboles. A medida que el paisaje a ambos lados retrocedía rápidamente y las hojas que bloqueaban su visión se aclaraban gradualmente, pudo ver un área más brillante y más abierta. Con otro salto, en lugar de aterrizar en una rama, pisó suavemente el tronco principal, luego trepó por este hasta una posición más alta hasta que la mitad de su cuerpo se extendió por encima de la copa del árbol. En este punto, A2 obtuvo un campo de visión más amplio y pudo ver las vastas ruinas urbanas. Se decidió por ese lugar, un lugar que parecía una plaza con una superficie relativamente plana. El funcionamiento era sencillo, como el visor que llevaba antes, que podía marcar y fijar un punto en su campo de visión a través del sistema de las gafas. Sin embargo, el sistema canal superdimensional actuó directamente en su cerebro y trabajó a través de su visión, haciéndole sentir como si sus ojos tuvieran las funciones de una visera. Confirmado. ¿Y luego, qué? A2 no pudo evitar gritar en estado de shock. Aunque había escuchado de otros en el canal cómo era la materialización, presenciarlo de primera mano todavía era asombroso. Invitar a alguien de otro mundo a este lado no implicaba que apareciera un vórtice de luz repentino y la persona saliera de él. Tampoco fue una supuesta grieta espacial la que apareció y ellos emergieron de ella. Ni siquiera fue un rayo de luz que descendió repentinamente del cielo para golpear la plaza, y luego apareció la persona. Fue simplemente que sin previo aviso, en el momento de la confirmación, el objetivo apareció allí. El objetivo no era humano. De unos 2 metros de altura, estaba completamente cubierto por una armadura de acero que parecía muy engorrosa, como un hombre de hierro. La armadura también daba la impresión de estar oxidada, pero al mirarla de cerca, uno descubriría que la sustancia oxidada se parecía a la sangre que la había manchado. La superficie de la armadura también tenía cicatrices obvias, algunas parecían hechas con cuchillas, otras con impactos de bala, etc. Estaba cubierta de heridas. Sinceramente, si no hubiera visto a la otra parte aparecer de la nada, en el lugar exacto que ella había designado, como el invitado que ella había invitado, A2 probablemente los habría identificado como un robot antiguo. Tal vez también eran una forma de vida mecánica. ¿Por qué no lo consideró algo así como una armadura antigua puramente metálica? Porque A2 podía detectar ondas electromagnéticas desconocidas que emanaban de la armadura. Si había una persona dentro de la armadura, entonces probablemente era una servoarmadura, aunque parecía que la tecnología estaría bastante obsoleta. Además, esta armadura estaba, por supuesto, equipada con armas. En su espalda llevaba un arma parecida a una espada sierra, y también portaba lo que parecía un rifle. En la mano, sostenía lo que parecía ser una pistola más corta y tosca. Este inodoro dorado se desconcertó momentáneamente al aparecer de repente en un entorno diferente, pero inmediatamente se puso alerta y miró a su alrededor. De repente, una luz naranja brilló en una dirección, provocando que la expresión de A2 cambiara. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de hierro en su visión fue envuelta por las llamas de una explosión. La onda expansiva de la explosión arrojó escombros en todas direcciones y extendió una gran nube de polvo. A2 estaba muy consciente de este tipo de ataque. Era claramente fuego de artillería de una forma de vida mecánica. Esto era terrible. No esperaba que aún hubiera formas de vida mecánicas en esta ciudad. La otra parte, al ser alcanzada, probablemente quedó destrozada por este ataque.
Quizás la protección de la armadura de metal evitó que volaran completamente en pedazos, pero los fragmentos de la explosión probablemente llenaron la armadura de agujeros. La onda de choque de corto alcance probablemente también retorció y deformó la armadura como una lata vacía aplastada. Por un momento, un sentimiento de culpa surgió en el corazón de A2. Fue su descuido lo que provocó la muerte de la otra parte. Espera, parecía que no estaban muertos. Los vio salir disparados de la nube de polvo que aún no se había disipado tras la explosión. Su armadura, aunque mostraba muchas cicatrices nuevas, no había sido rota. Parecía que no habían recibido un impacto directo, sino que simplemente habían sido alcanzados por la metralla de la explosión. Pero incluso a tan corta distancia, la armadura no se había roto, lo que demostraba lo extraordinariamente resistente que era. Y a pesar de la pesada armadura, la figura se movía a una velocidad sorprendente. Las apariencias pueden engañar. De repente, la figura se detuvo en seco y apuntó bruscamente la tosca pistola a algo en el aire. Con un destello de luz naranja, una bala que dejó una estela al rojo vivo, como un láser, golpeó una forma de vida de máquina voladora. Con un tremendo estruendo, una máquina voladora del tamaño de un tanque de batalla fue derribada como si hubiera sido alcanzada por un proyectil. Sin embargo, las formas de vida mecánicas no eran solo una. Según la estimación actual de A2, había unas 50 de diversos tamaños acercándose. ¿Debería seguir observando? ¿Ir a ayudar? ¿Enviarlos de vuelta? Sin embargo, sintió que su preocupación por la otra parte era algo innecesaria. A pesar de llevar una armadura que parecía tan engorrosa y que debería haber sido inflexible, con una tecnología aparentemente atrasada, demostraron una agilidad que desafiaba su apariencia. Todas las formas de vida de las máquinas atacantes se convirtieron en chatarra bajo esas extrañas balas explosivas y explosiones láser. Se podría decir que, aparte del inesperado proyectil de artillería inicial que los había afectado, casi nunca habían sido alcanzados por las formas de vida mecánicas después. El otro partido era extremadamente poderoso y masacraba a las máquinas de una manera que parecía abrumadora. Chapter 7. Chapter 007. Illusion of the Chaos Gods. ¿O Reality? Con un gran agujero en su abdomen, la máquina con forma de araña que chispeaba con electricidad todavía estaba tratando de ponerse de pie. Al instante siguiente, algo que hizo un ruido agudo cortó el aire y aterrizó sobre su cabeza, cortándola fácilmente hasta la cavidad torácica. En ese momento, la máquina del tamaño de un automóvil dejó de funcionar. Segundos después, la máquina averiada explotó, y innumerables fragmentos de sus extremidades salieron disparados en todas direcciones, dejando los edificios ya deteriorados, ya tuvieran cientos o miles de años, aún más deteriorados. Algunos edificios que ya estaban al borde del colapso se derrumbaron directamente bajo el impacto de los escombros y la onda expansiva de la explosión, convirtiéndose en montones de escombros. Al volver a revisar el Auspex no se detectaron entidades anormales acercándose a las inmediaciones. El llamado Auspex era un dispositivo de medición, un escáner, un tipo de sensor activo pasivo. Podría detectar y analizar diversos datos, incluidos movimiento, gases invisibles o emisiones de energía direccional o ambiental en una amplia banda del espectro electromagnético. Esto incluía calor, plasma, radiación y la mayoría de las otras formas de energía electromagnética liberadas por personal o vehículos. A través de este dispositivo similar a un radar, Egie pudo confirmar que no había enemigos cerca. Pero más allá del alcance de reconocimiento, no podía estar seguro. Por supuesto, no podía relajarse solo porque el escáner no mostraba problemas dentro del rango. Los datos de la Auspex podían ser falsos. Además, el propio Auspex parecía estar funcionando mal. Entonces, algunas de estas máquinas podrían estar haciéndose las muertas, simplemente esperando a que se relaje antes de atacar repentinamente. ¿Pero eran estas cosas realmente las máquinas de asistencia de los hombres de hierro de la Edad de Oro? ¿Máquinas controladas por inteligencia artificial? ¿Podrían las cosas que destruyeron a la humanidad en esa época ser realmente tan débiles? ¿Dónde exactamente había terminado? Originalmente, había estado conduciendo un gusano tunelador para perforar el hueco de un ascensor, pero inesperadamente las ruedas del vehículo se atascaron de repente en algo. Después de salir, se vio obligado a regresar al campo de batalla que había abandonado anteriormente debido a la aparición de demonios.
En medio del caótico fuego de los cañones automáticos y los sonidos confusos en el canal de comunicación, algo emitía una invitación a unirse a algún canal. Tras confirmarlo, irritado, se encontró allí sin previo aviso, siendo atacado por un grupo de máquinas inteligentes. ¿Quién estaba jugando con él? ¿Los 4 dioses finalmente lo habían descubierto? ¿Por qué trasladarlo aquí de forma tan misteriosa? Este debe ser otro planeta. Mire qué clara estaba la atmósfera, no había un silencio sepulcral. Y no muy lejos, había incluso un bosque. ¿Lo habían teletransportado a un mundo jardín? Si alguien quería meterse con él, no deberían haberlo enviado a este tipo de mundo. Espera, tal vez todo lo que veía ahora era una ilusión. Quizás en realidad estaba en un nauseabundo planeta del caos. Solo pensar que podría estar rodeado de todo tipo de cosas podridas hizo que el cuero cabelludo de Egie sintiera un hormigueo. En esta situación solo podía conectarse con ese lugar. Tomando una respiración profunda, se preparó para soportar esa sensación de muerte en vida. Conectándose con Terra no se puede conectar. La interfaz del trono no se conectaba, lo que empeoraba aún más su expresión. ¿Lo habrían bloqueado? Eso no debería ser posible. ¿Qué debería hacer ahora? Primero, cálmate y determina exactamente dónde estaba. ¿Todo lo que vio fue real? ¿O falso? Cerrando los ojos, se relajó, dejando que su mente se estabilizara, sin tener pensamientos extraños. Al percibir con atención todas sus condiciones, se sintió bien y confió en que estaba normal. Al reabrir los ojos, vio el mismo mundo en su visión. Desactivó el estado de sellado completo, permitiendo que el aire exterior de la servoarmadura circule hacia el interior. No había ningún olor extraño. Al contrario, era excepcionalmente bueno, tal como lo demostraba el infieme. El oxígeno representaba aproximadamente el 21% del aire, una proporción similar a la de Terra. No, corrección. Hay que decir que era como la era anterior, cuando todavía se llamaba Tierra, con la misma proporción de contenido de oxígeno. Las proporciones de los demás componentes también eran casi idénticas. Fue como si hubiera venido a la Tierra. Mirando atentamente los edificios en ruinas que los rodeaban, eran claramente construcciones humanas. A juzgar por las marcas del desgaste, tenían al menos 3000 años. Era posible que su llegada allí no fuera obra de los 4 dioses. Egie tenía una idea de quién podría ser el responsable. Entonces, si alguien lo rescató de esa terrible situación y lo arrojó aquí, significaba que debía haber algún legado importante dejado por los humanos de la Edad de Oro aquí, ¿verdad? ¿Qué importante patrimonio podría ser? ¿Podría ser un conjunto completo de STC? Si realmente existiera uno, sería fantástico. Con un STC completo, siguiendo las instrucciones, cualquiera que no fuera idiota podría crear fácilmente varias cosas. Especialmente la tecnología negra de la Edad de Oro. En esa época, los humanos habían hecho que el universo se inclinara ante ellos. Y la crisis de los hombres de hierro que podría destruir esa era ciertamente no estaría al nivel de estas máquinas que estaba encontrando ahora. En otras palabras, lo que estaba encontrando ahora eran versiones debilitadas. Así como la tecnología humana había retrocedido, los hombres de hierro habían pasado por una situación similar. Si hubiera una manera de invadir estas cosas y leer sus datos, podría entender lo que estaba pasando en este mundo. Desgraciadamente, no tenía consigo un dispositivo así. Sin embargo, al principio, el Auspex emitió una advertencia, sospechando interferencias de las extrañas ondas electromagnéticas de estos seres, lo que lo sobresaltó. Temió que su servoarmadura pudiera ser usurpada. Si alguien lo tomara, quedaría prácticamente indefenso, atrapado en esa lata de metal. En ese momento, ante una situación sin posibilidad de supervivencia y sin ninguna ayuda externa, quizá tuvo que exponer su otro secreto. Una vez expuesto, sería fácil para los 4 dioses del caos sentirlo. Mirando a su alrededor, ¿a dónde debería ir a investigar? Su mirada cayó sobre el bosque cercano. Si necesitaba reponer alimentos y agua, el bosque sería el lugar más fácil para obtenerlos. Las ruinas en las que se encontraba ahora eran todas estériles, sin fuentes de agua ni comida. Entonces, mientras caminaba hacia el bosque, el suelo de arena que pisaba se derrumbó de repente, lo que casi le hizo tropezar.
Su cuerpo también se tensó levemente, no para mantener el equilibrio y evitar caer, sino por el intenso dolor que provenía de su abdomen izquierdo. No sabía si era por fragmentos de la explosión o si le había dado una bala perdida. No tuvo tiempo de comprobarlo antes de ponerse apresuradamente la servoarmadura e intentar cargar con el gusano tunelador, solo para ser arrojado misteriosamente allí. Al llegar al borde del bosque, se puso debajo de un árbol para curar su herida. La servoarmadura no se pudo abrir por completo, aparentemente estaba atascada debido a piezas oxidadas. Entonces, solo pudo confiar en su propia fuerza para abrirla, provocando que emitiera un agudo grito metálico. Finalmente emergió de la lata de metal que había sido personalizada para un cuerpo humano normal, robada al gobernador planetario. Al comprobar la herida, no fue causada por una bala sólida, sino por el rayo de una pistola láser que pasó rozando la herida y abrió un corte. Si hubiera sido más profundo, sus intestinos podrían haber quedado expuestos. Tomando su cuchillo táctico, se preparó para raspar las costras carbonizadas. Mordiendo los dientes, raspó hasta que el tejido muscular normal quedó expuesto. La consecuencia de hacer esto fue reabrir la herida, permitiendo que fluyera sangre roja fresca. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Tenía miedo de que la zona quemada se pudriera y se infectara? Esta no era la razón principal. Más bien, era que solo eliminando esos trozos de tejido carbonizado y muerto pegados a su cuerpo, su herida sanaría más rápido. Debido a que le habían inyectado la panacea, estos pedazos de carne quemada y muerta, si no se eliminaban, afectarían el efecto de regeneración. Chapter 8. Chapter 008. The Effects of the Panacea, a Product of Human Black Technology. La panacea fue algo inventado durante la era tecnológica oscura de la humanidad. Era una medicina genética que podía curar todas las enfermedades. Las personas a las que se les inyectó este medicamento se volvieron casi inmunes a los venenos y toxinas, nunca enfermaron y no pudieron ser infectadas por ningún virus. Al mismo tiempo, también se les otorgarían increíbles habilidades regenerativas. Fue precisamente después de ser inyectado con esta medicina que Egie poseyó una constitución incluso más fuerte que esos guardias. Pero no era lo suficientemente fuerte como para actuar con imprudencia. En este mundo, uno simplemente no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Cuanto más discreto, mejor. En cuanto a lo fuerte que era su constitución, estimó que era aproximadamente del nivel de un marine espacial Adeptus Astartes ordinario. Los llamados marines espaciales Adeptus Astartes eran superhumanos que habían sufrido más de una docena de modificaciones quirúrgicas mediante la implantación de semilla genética. Después de ser modificados, cada uno medía en promedio más de 2 metros de alto. Hombres superpoderosos. Cuando llevaban una servoarmadura que pesaba casi 1 tonelada, se convertían en tanques con forma humana. El proceso de modificación también era arriesgado y no cualquiera podía someterse a él. En primer lugar, para convertirse en un marine espacial, solo los varones podían ser candidatos, la razón era que los primarcas de la semilla genética eran todos varones, lo que requería un cromosoma Y para ser efectivo. Luego, como persona común y corriente, debías pasar por años de rigurosa selección para demostrar que eras lo suficientemente excelente. La élite de la élite. Después, una vez seleccionado, se le permitiría implantar la semilla genética, pero las modificaciones no podrían completarse rápidamente. Fue necesario someterse a más de una docena de cirugías de modificación corporal, que fueron algo largas y nada optimistas. Durante este periodo, también te someterías a diversos entrenamientos de recluta, realizarías misiones y experimentarías varias formas de hipnosis mental para garantizar que tu mente estuviera correctamente ajustada, lavada de cerebro, asegurando así tu lealtad. Cuando todo el proceso se completara, te convertirías oficialmente en un marine espacial, una máquina de matar sin otros deseos que luchar en nombre del emperador. Entonces, ¿cuán formidables eran estos marines espaciales modificados? Un marine espacial común y corriente podría ser tan efectivo como más de 100 guardias. Los llamados guardias pertenecían al Astra Militarum, comúnmente conocido como la Guardia Imperial. Su número era tan grande que el propio imperio no podía calcularlo, ya que las listas de nuevos reclutas del Astra Militarum y las bajas en un solo día podían ascender a millones. Entre la población común, la cifra exagerada era que decenas de billones de guardias imperiales protegían los millones de mundos del imperio.
Entonces, ¿qué tan poderoso era el Astra Militarum en combate? Un solo guardia era aproximadamente tan poderoso como el protagonista llamado Rambo de una película que Egie conocía. Entonces, Egie estimó que 100 reclutas de marines espaciales con servoarmadura, sin ser atacados por armas nucleares, devastarían por completo las fuerzas militares modernas del siglo XXI. Después de todo, un marine espacial podría sostener una guerra de guerrillas de alta intensidad durante cientos de años, podría sobrevivir comiendo alimentos tóxicos y podría vivir en entornos casi sin aire y con alta radiación. Incluso si se cortaran los suministros, podrían decodificar la información genética de los organismos locales o enemigos para encontrar formas de sobrevivir. En resumen, un marine espacial podría vivir y luchar en entornos extremadamente duros. Entonces, los marines espaciales modificados también vivieron más que la gente común, ¿verdad? Esto era un hecho. Si su vida útil era demasiado corta, no valdría la pena. Pero no había información específica y detallada sobre exactamente cuánto podía durar la vida de un marine espacial, porque casi ninguno moría de vejez natural. Todos perecían en varias batallas. Actualmente, se dice que el individuo más longevo vivió más de 10.000 años. Sin embargo, este era un caso especial. Se trataba de un cuerpo que había sido instalado en un dispositivo de soporte vital dentro de un llamado Dreadnought. Este tipo de mecha parecía un robot, pero en su interior contenía astartes cuyos cuerpos estaban demasiado dañados para seguir luchando. Ambos estaban estrechamente conectados mediante enlaces neuronales, lo que permitía al marine espacial regresar al campo de batalla. Pero en general, un cuerpo mejorado con la panacea definitivamente sería mejor que un marine espacial en términos de tolerancia a toxinas y virus, y regeneración de heridas. Por supuesto, aunque su constitución era comparable a la de un marine espacial, esto no significaba que fuera tan poderoso como uno. En cuanto a experiencia y técnicas de combate, simplemente no tenía comparación. Después de todo, no había estado constantemente yendo a diversos campos de batalla, luchando contra todo tipo de oponentes formidables y monstruosos. Él era simplemente un miembro del personal arqueológico, alguien que desenterró en secreto los STC. Uf. Dejó escapar un largo suspiro. Al momento siguiente, el cuerpo de Egie se puso ligeramente rígido y luego, muy naturalmente, se puso nuevamente su armadura de poder. Durante este proceso estuvo extremadamente alerta. Había sentido una mirada desde el interior del bosque. ¿Se trató de vigilancia mecánica? Con un clic, luego de colocarse el casco definitivo, estiró su cuerpo para comprobar el funcionamiento de la servoarmadura. Al instante siguiente, giró violentamente 180 grados y, como una bestia furiosa, cargó directamente hacia el bosque. Aparte de tener que esquivar algunas ramas más gruesas, se estrelló directamente contra todo lo demás. La pantalla dentro de su casco finalmente capturó el objetivo después de haber corrido casi 100 metros. Aunque no podía verlo con claridad, parecía ser una persona que se movía con agilidad entre los árboles. ¿La otra parte era humana? Era difícil decirlo. Podría ser un humanoide mecánico. Intentó comprobar la temperatura corporal mediante imágenes térmicas, pero esta función no funcionaba correctamente. En este caso, solo pudo ponerse al día y comprobarlo por sí mismo. A medida que la distancia se acortaba, la imagen capturada por la pantalla dentro de su casco se hacía más clara. El objetivo tenía cabello largo y blanco, vestía lo que parecía ser un traje de cuero andrajoso y era mujer. Explosión. Explosión. Se dispararon 2 granadas casualmente, sin necesidad de apuntar específicamente. De hecho, la visera del casco estaba sincronizada con la mira del arma, lo que le permitía disparar fácilmente a su objetivo confirmado. Su objetivo eran 2 árboles imponentes a cada lado más adelante de la persona. Con una gran explosión, los 2 árboles gigantes colapsaron transversalmente, formando un obstáculo masivo que restringiría el escape del objetivo. Entonces, a su velocidad actual, alcanzaría al otro grupo en solo 3 segundos. Sin embargo, pisó una trampa escondida bajo unas hojas, y fue jalado inmediatamente, aunque no levantado del suelo, lo hizo tropezar. Y esta no era una trampa de cuerda común y corriente. Estaba hecha de alambre de acero. Cuando terminó de ocuparse del asunto, la persona ya había desaparecido. ¿Quién eres? ¿Entiendes tu situación actual?
De repente sonó una voz femenina, justo a su lado, a no más de 1 metro de distancia. Pero no había nadie a su lado. Lo vio. Colgado en el tronco de un árbol cercano había algo parecido a un intercomunicador. La otra parte se comunicaba a través de esto. Por favor, responde apropiadamente o te consideraré una amenaza y te enviaré de regreso a tu mundo original. Esta declaración adicional fue interesante. Entonces, ¿no fue la persona del baño dorado quien lo trajo aquí? Chapter 9. Chapter 009. The Bunker, Yora Troops Deploy. El búnker era una estructura artificial ubicada en la órbita del satélite de la Tierra. Sirvió como base de primera línea para la organización conocida como Yora. De repente, la puerta de la habitación de un miembro de Yora se abrió y salió una figura de aspecto frío. Un rostro bajo un cabello corto plateado estaba medio cubierto por una máscara de ojos negra, pero a juzgar por los rasgos justos y delicados de la mitad inferior, era sin duda un rostro perfecto. El vestido negro que llevaba se ajustaba perfectamente a su cuerpo, como si estuviera hecho a medida, mostrando impecablemente sus hermosas y elegantes curvas. Debajo de la falda había unas piernas redondas y delgadas envueltas en medias negras hasta la rodilla y botas negras. Ella era miembro de Yora, un androide de batalla multipropósito Yora No. 2 tipo B, simplemente llamado 2B. Ahora, habiendo recibido una comunicación del comandante, se dirigía a la sala de mando. Mirando hacia el otro lado del pasillo se podía ver el exterior a través de una ventana. En el espacio frío y oscuro se podían ver estrellas centelleantes, así como el planeta azul más llamativo, la Tierra, la patria de la humanidad. Ser convocada a la sala de mando claramente significaba que se le asignaría una nueva misión, probablemente enviándola a ese planeta. La misión probablemente tenía algo que ver con las formas de vida mecánicas que ocupaban la tierra natal de la humanidad, tal vez recopilando información sobre ellas o destruyendo uno de sus servidores en algún lugar. O tal vez fue para apoyar a un grupo de resistencia en algún lugar. Ahora que lo pienso, el tono del comandante parecía más serio de lo habitual, como si hubiera sucedido algo inesperado. Ella apartó la mirada de la ventana, pues ya no había más ventanas en el pasillo que tenía delante. El búnker no era grande, por lo que no tardaríamos mucho en llegar a la sala de mando. Cuando llegó a la sala de mando, varias personas más acompañaban a 2B. Eran el N1 tipo D, el N4 tipo B, el N7 tipo E, el N11 tipo B y el N12 tipo H. El llamado tipo D estaba especializado en el combate. El tipo D era principalmente responsable de la defensa. El tipo H era para curar. En cuanto al tipo E, era más especial. El tipo verdugo. Al entrar a la sala de mando, lo primero que todos miraron fue una figura. Cabello rubio y ojos azules, con una figura alta y regordeta, vestido con atuendo blanco y botas blancas. Este era el comandante de Yora. Comandante. El grupo la saludó al unísono, dándole también un saludo. MMM. El comandante respondió suavemente, asintiendo. Sin decir mucho más, el comandante inmediatamente accionó una pantalla, reproduciendo un vídeo. Estas son imágenes captadas durante un reconocimiento terrestre hace 7 minutos. El tipo de reconocimiento había descubierto alguna información importante sobre las formas de vida de las máquinas. 2B había oído previamente que las formas de vida mecánicas estaban fabricando una máquina descomunal. ¿Habían encontrado ya su fábrica? Entonces la misión sería destruir esta fábrica, ¿verdad? MMM. En las imágenes, las formas de vida mecánicas atacaban repentinamente a otro ser mecánico humanoide. No, eso no parecía ser una forma de vida mecánica. Podría ser una armadura pesada hecha específicamente por la resistencia terrestre para protegerse. Pero ¿no era esta armadura demasiado robusta? Era más resistente que la servoarmadura del búnker, ya que no se desgarraba con semejante fuego de artillería. Además, lógicamente hablando, llevar una armadura tan pesada debería ralentizar significativamente los movimientos, pero no hubo ninguna reducción. De hecho, parecía incluso más fuerte. Y aquellas armas que portaban nunca habían sido vistas antes. No parecían muy refinados, sino más bien rudimentarios, pero las balas que disparaban tenían un poder destructivo increíble. La metralla tras la explosión podía penetrar fácilmente la armadura de esas máquinas. Además, la otra arma que portaban era un láser. Cada rayo atravesaba fácilmente la gruesa armadura de las máquinas.
Su potencia era claramente superior a la de los láseres de sus asistentes de cápsula. Respecto a estos dos tipos de armas de fuego que se muestran arriba, ya he preguntado y no disponemos de armas de estos modelos. La voz del comandante era algo pesada. Si no eran de aquí, y no podían ser desarrollados por las formas de vida de las máquinas, ¿fueron desarrollados por la resistencia del suelo? Eso parecía aún menos probable. La resistencia del suelo no tenía tales capacidades. En la grabación, la figura blindada se encontró repentinamente con un ataque de una forma de vida mecánica orientada a la defensa, lo que le hizo temporalmente incapaz de destruirla con su potencia de fuego. La figura blindada decidió usar otra arma. Era una espada de motosierra para talar. Esquivando ágilmente el ataque a esta gran y fuertemente blindada forma de vida mecánica, la espada de la motosierra cortó directamente, rasgando sin esfuerzo la armadura. Por sus movimientos, 2B pudo observar que la resistencia encontrada al cortar era incluso menor que el retroceso producido al disparar un arma. Era fácil imaginar lo increíblemente afilada que era esta espada de motosierra. Si ella entrara en combate con el oponente, con la fuerza aplicada en su golpe, 2B dudaba que su espada actual durara incluso 0,1 segundos antes de ser cortada. Cuando esta forma de vida mecánica fue eliminada, la figura acabó con los pocos restantes, poniendo fin a la batalla. 2B ahora notó que la expresión del comandante se había vuelto aún más severa, como si lo que vino después fuera aún más impactante. La figura blindada caminó hasta el borde del bosque, luego se quitó la pesada armadura, revelando una figura androide masculina. Extremadamente refinados, lucen tan meticulosamente elaborados como solo los androides Yora podrían serlo. Este diseño de apariencia no existe entre los androides Yora. La voz del comandante se hizo aún más pesada, provocando que las expresiones de todos cambiaran a asombro. Esto significaba que había aparecido una fuerza desconocida, que poseía una tecnología androide no menos avanzada que la de ellos. Comandante, ¿podría ser que el Consejo Humano tenga otra fuerza secreta? Esta especulación provino de un androide femenino con trenzas gemelas doradas. La operadora Seiso. Imposible. El comandante respondió con seguridad, lo que sorprendió un poco a 2B, preguntándose por qué el comandante estaba tan seguro de que el Consejo Humano no la engañaría. Era como si el comandante supiera todo sobre el Consejo Humano, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo monitoreado. Eso no podría ser posible. Quizás el comandante simplemente confiaba demasiado en el Consejo Humano y nunca dudaba de ellos en absoluto. Su mirada continuó siguiendo la grabación, donde el androide masculino sacó un pequeño cuchillo y estaba raspando la piel podrida de su herida. Esto es. La herida parece autocurarse. ¿Autorregenerarse? Debido a la distancia, las imágenes no eran muy nítidas, pero aproximadamente se pudo distinguir esto, dejando a todos asombrados. Este androide parecía más avanzado que los androides Yora. Luego, después de ponerse nuevamente la pesada armadura, de repente se adentró en el bosque. ¿Se había dado cuenta de que le estaban observando y había huido inmediatamente? Entonces, ya deberías entender esta misión, ¿no? Investiga a este objetivo y, si es posible, captúralo sin hacerle daño. El comandante emitió la misión con rostro severo. Chapter 10. Chapter 010. Tracking, 9SS Shock, Analyzing Days. El mar de nubes aparentemente interminable fue repentinamente perforado. No desde abajo hacia arriba, sino desde arriba del mar de nubes penetrando hacia abajo. Los objetos penetrantes eran 6 aviones en formación triangular, cada uno de unos 20 metros de largo, uno blanco y 5 negros. Mirando los obvios diseños de ataque y accesorios, claramente se trataba de aviones de combate. Acababan de atravesar la atmósfera desde la ingravidez del espacio exterior, llegando al cielo del tercer planeta del sistema solar. Aquí el comando del búnker, tropas de Yora, por favor respondan. El canal de comunicaciones de las 6 unidades hizo eco del llamado del operador de comando Seiso. Esto es 1D, todas las unidades han pasado con éxito a través de la atmósfera, navegación normal, avanzando hacia el objetivo. 1D era el capitán de este escuadrón de misión y, como unidad del capitán, su avión estaba marcado en blanco. Les habla el operador Seiso, confirmando que todas las unidades están operativas. Les informamos que pasarán por un espacio aéreo aproximadamente 100 kilómetros más adelante, donde se sospecha la presencia de máquinas voladoras.
Comprendido, se hizo el silencio hasta que estuvieron a 10 kilómetros de la posición advertida. Todas las unidades y sistemas de armas desbloqueados 2B, entendido simultáneamente, los demás miembros también respondieron a la orden del capitán. Con los sistemas de armas desbloqueados, 2B volvió a verificar y confirmó que las armas de su unidad no tenían fallas. Su mirada se centró nuevamente en la pantalla que tenía delante. De repente, lo que antes era un cielo vacío ahora mostraba algo brillante en el horizonte. Avión enemigo adelante, todas las unidades cambian al modo manual. El anuncio del capitán 1D confirmó que esos objetos brillantes eran formas de vida de máquinas voladoras, y que el brillo se debía a que sus cuerpos metálicos reflejaban la luz del sol. Activar el modo manual. 2B dio la orden al POP 042, que también estaba a bordo de su caza. Activado, movimiento controlable a forma, el caza desactivó su modo automático y ahora 2B pasaría a controlarlo ella misma. Su mirada se volvió a centrar en la pantalla. Se estima que había un centenar de formas de vida de máquinas voladoras, y la distancia se estaba acortando. De repente, entre este grupo de brillantes formas de vida mecánicas que reflejaban la luz del sol, una docena se volvió aún más brillante. Su luz parecía acercarse. Esto era un ataque. Láseres enemigos. Al darse cuenta, 2B inmediatamente realizó una voltereta para evadirlo, con 2 rayos láser atravesando su posición anterior. Las demás unidades también esquivaron los láseres. No, el 11B fue rozado un poco, pero no causó daños mayores. Todas las unidades, al ataque. Las armas de los 6 aviones rugieron, proyectando potencia de fuego hacia las formas de vida mecánicas que se aproximaban. En respuesta, las formas de vida mecánicas contraatacaron con una potencia de fuego aún mayor. Por un momento, el espacio aéreo se llenó de bolas de energía de las formas de vida de las máquinas y de los caparazones de color naranja brillante de los aviones mientras se calentaban por fricción en el aire. El número de enemigos aumenta, por favor cambie a formación móvil. Las condiciones permiten la formación móvil. Entonces, el avión de 2B se transformó del modo caza a forma humanoide, sus alas se convirtieron en brazos, reduciendo la velocidad pero aumentando la maniobrabilidad. Al mismo tiempo, esta formación también aumentó la potencia de fuego. En cuanto a las otras 5 unidades, habían cambiado a formación móvil por delante de 2B. De esta manera, bajo la intensa potencia de fuego de la formación móvil, las vidas de las formas de vida de las máquinas fueron rápidamente cosechadas. Parecía que en un abrir y cerrar de ojos no se podía ver ninguna forma de vida mecánica en todo el cielo. Sin embargo, el equipo no salió ileso de la situación. La unidad del capitán 1D, con su motor dañado, apenas podía volar y ella misma había sufrido heridas en su cuerpo androide. El caza de 11B fue derribado directamente. Ni siquiera tuvo tiempo de eyectarse antes de que todo se convirtiera en una bola de fuego que se estrelló contra el suelo. Así pues, los 4 restantes completarían la misión a partir de ahora. Según el protocolo, 2B se convertiría en el nuevo capitán. Tras confirmar de nuevo que no había enemigos, volvieron al modo caza. Los motores rugieron y las unidades rompieron al instante la barrera del sonido rumbo a su destino. Aquí el comando, la posición actual es 1 kilómetro al sureste del destino, 9S ya está en el lugar, por favor reúnanse. Comprendido. No podían volar directamente al destino porque sería demasiado obvio y podría alertar al objetivo. En un abrir y cerrar de ojos, los 4 aviones se detuvieron en una esquina de la ciudad en ruinas, donde algunos edificios más grandes podrían bloquear la vista desde el bosque. En cuanto a 9S, lo vio saliendo de un edificio en ruinas. Tenía la apariencia de un niño pequeño, su cuerpo parecía incluso más pequeño que el de 2B. 9S era un androide especializado en escaneo y reconocimiento de tipo Akin. Entonces, 2B entrecerró ligeramente los ojos. Tenía otra misión secreta específicamente instruida por el comandante. Al desembarcar del avión, un objeto mecánico de forma cuadrada también salió de la unidad. Esta caja mecánica flotante, con lo que parecían ser solo pies y manos mecánicos unidos a la parte inferior, era la unidad de apoyo de 2B, POC 042. Tenía capacidades computacionales extremadamente poderosas, poseía su propio pensamiento lógico, podía analizar rápidamente la inteligencia circundante y así tomar decisiones óptimas. Un valioso asistente para las tropas de Yora. Al mismo tiempo, estaba equipado con potentes sistemas de armas. Usted debe ser la capitana actual del equipo, señorita 2B.
Yo soy 9S y seré responsable de apoyarla en la búsqueda del objetivo. Al ser un tipo de reconocimiento con habilidades de combate más débiles, 9S no se había atrevido a aventurarse en el bosque solo y estaba esperando que las tropas de Yora enviadas procedieran juntas. Después de un leve asentimiento, 2B y el grupo partieron inmediatamente, acercándose sigilosamente al borde del bosque donde el objetivo había desaparecido por última vez. Pero primero, revisaron las formas de vida de las máquinas derrotadas. ¿Es esto un diamante? 9S sacó un pequeño gránulo de piedra del cuerpo de la máquina y quedó asombrado. Se requeriría una fuerza explosiva considerable para causar semejante daño por metralla. El objetivo debe estar usando pólvora que desconocemos. 9S seguía chasqueando la lengua, asombrado. Aunque no podía ver bien el calibre de la bala, definitivamente no era grande. Se estimaba que rondaba el calibre 75. Al mirar a su alrededor no pudo encontrar ningún casquillo, lo cual fue decepcionante. Continuaron adelante. No se detectaron reacciones. Con la confirmación de 9S, el grupo de 2B abandonó por completo la cobertura de la ciudad en ruinas, pisando un área sin casi nada detrás de lo cual esconderse antes de llegar al borde del bosque. Si los enemigos estuvieran escondidos en el bosque, el grupo sería el objetivo. Para evitar emboscadas desde todas las direcciones, 9S se paró en el medio, con los otros 4 rodeándolo en las esquinas, observando en 4 direcciones mientras se movían. Todas las comunicaciones láser con el comando habían sido desconectadas. Esto era para evitar que el objetivo utilizara sus comunicaciones para invadir el centro de comando. Llegó a la posición donde el objetivo desapareció por última vez. Un POV reportó esto y también lo grabó. 9S se agachó para examinar un trozo de piel quemada en el suelo, tratando de determinar en qué se diferenciaba de las unidades Yora. De repente, 2B vio que la expresión de 9S cambiaba a sorpresa. No, de ninguna manera. Lo soltó con incredulidad. ¿Qué situación podría hacer que 9S perdiera la compostura de esta manera?